Y muchas gracias a todos los asistentes por dedicarnos este ratillo para que os contemos un poco cosas de la 27001 y cómo aplicarla y qué es lo que en qué nos puede beneficiar. Sin más, voy a hacer la presentación que siempre hacemos de lo que se integra y vamos a ir viéndola. Intentaré ser lo más rápido posible para que podamos entrar en materia cuanto antes mejor. ¿Quiénes somos? Somos Integra, somos una consultora tecnológica que está formada por profesionales organizados en diferentes marcas y divisiones para crear una especialización en las diferentes áreas de tecnología y estrategia. ¿Para qué? Para darle valor a nuestros clientes. Y dicho esto, ¿qué es Integra? Pues Integra es una consultora tecnológica donde tenemos 5 patas muy potentes, que es la tecnología, lo digital, data y IA o AI, la inteligencia artificial, las personas y la estrategia. Todo eso unido hace que podamos ser una consultora en tecnología, en personas y en estrategia. Luego, nuestras diferentes marcas son Efor, Actio, Qualitas, Formatel, Comunicua, Procuo, Uadin, una productora también tenemos que es Sin Palabras Creativo, y Suitech, que es una vertical hotelera. Y luego tenemos unas alianzas y unos partners con los que vamos aliados, con los que conseguimos pues eso, profesionalización y conseguimos pues tener un cierto nivel de potencia a la hora de poder daros unas buenas soluciones en vuestras organizaciones. ¿Vale? Vamos a ir. ¿Quiénes somos? Somos más de 600 personas, estamos presentes en varias ciudades, no os las voy a contar porque se pueden leer. Integra se creó en 1986, o sea que ya llevamos un largo recorrido y somos miembros de la empresa familiar. Lo que os decía antes, nuestras alianzas, pues ahí las tenéis, no las voy a leer porque siempre es lo mismo, que somos bastante profesionales con IBM, con Microsoft, con Salesforce, con Sage, con Lenovo y somos del Club de Excelencia. Esto es más importante. La cultura de anticipación. ¿Qué es? Es nuestro propósito. Nuestra misión es anticipar las necesidades tecnológicas y estratégicas de nuestros clientes, entendiendo su ahora y visionando su entorno de futuro, ¿vale? Capacitándoles para llegar a esos desafíos, para afrontar esos desafíos con garantías y que lleguemos a la nueva era. ¿Qué quiere decir esto? Pues que muchas veces nos centramos en los problemas de hoy, sabemos que tenemos que subir una escalera que tiene muchos peldaños, pero solo nos fijamos en el peldaño en el que estamos ahora, con nuestros problemas, con nuestras pequeñas cosas, obstáculos que nos encontramos en el día a día y llegamos al futuro resolviendo los problemas de hoy. Entonces, ¿qué intentamos nosotros? Pues ayudaros a saber dónde queremos llegar, dónde tenemos que llegar y afrontando ese camino sabiendo cuál es la finalidad, resolviendo evidentemente los problemas de hoy, pero resolviéndolos de cara a la solución final, que es cómo vamos a llegar al mañana. Y esto es cada vez más importante, ya lo vivimos el año pasado y lo estamos viviendo también este año, pues el teletrabajo, la transformación digital que han tenido que llevar las empresas por culpa de la pandemia, pues esto es un poco a lo que nosotros nos dedicamos, pues el que nuestras organizaciones, nuestros compañeros, porque al fin y al cabo nuestros clientes son nuestros compañeros, sean capaces de afrontar cualquier tipo de incidencia y de problemática que surja hoy, pero con una transformación que esté acompañada con un futuro, con una visión muy clara de qué es lo que queremos conseguir en el futuro. ¿Qué hacemos en Integra? Pues lo que os he contado, esas son nuestras áreas de servicio, no os las voy a volver a contar, y también que estamos bastante profesionalizados en una visión sectorial que puede ser industria, e-commerce, educación, distribución, turismo y hostelería, que ahora mismo turismo y hostelería no es que esté muy bien. ¿Vale? Nos presentamos. Iván Iglesias es consultor en ciberseguridad y es el que va a entrar más a fondo en todo lo que es la ISO 27001. Y yo soy Jorge García, que yo soy expansión de negocio, pero estoy centrado en lo que es el área totalmente de sistemas y de hardware y compras.
Nuestras páginas web, más que la de EFOR o la de Integra, que es al fin y al cabo son las dos páginas web más potentes que tenemos en la organización, siempre me gusta comentar lo que es nuestro blog, que es lainnovacionnecesaria.com, donde hay nuestra gente, la gente de nuestra empresa, de nuestras distintas empresas, va escribiendo artículos a veces de la 27001, a veces de la transformación digital, a veces sobre el marketing, sobre qué es la imagen de marca. Tenemos, la verdad es que yo, si tenéis algún día un ratico, yo os aconsejo que os metáis, que hay algún que otro artículo bastante interesante. Y sin más, pues ya le cedo el control de la pantalla a Iván y que nos vaya contando un poco qué es la ISO 27001. Hola, buenos días a todos y nada, como ha comentado mi compañero Jorge, vamos a hablar un poquito sobre la ISO 27001. Veremos un poco cuál es la estructura de la normativa, qué ventajas aporta la organización y después veremos dos partes importantes de esta legislación, que es un análisis de riesgos, disponer de un análisis de riesgos de manera periódica y después hablaremos también sobre los planes de continuidad de negocio. Entonces, vamos a empezar hablando sobre las ventajas que aporta esta ISO 27001 a una organización. ¿Vale? Comentaros que realmente nosotros podemos adecuarnos a la ISO 27001, podemos implantarla, me refiero, implantar la ISO 27001 en nuestra organización y después tenemos la opción de certificarla. Pero también lo que podemos hacer es implantarla sin llegar a certificarla. Realmente nosotros os recomendamos que si la tenéis implantada, la certifiquéis, porque así podéis demostrar de cara a clientes que realmente estéis cumpliendo con la legislación, con la normativa, pero realmente también podéis ir paso a paso, según hablaremos después, siguiendo el manual de la ISO 27002, ir paso a paso e implantando controles de seguridad y políticas y procedimientos que nos van a mejorar la seguridad de la información. Vale, ¿qué ventajas aporta esta ISO 27001? Pues nos mejora el control y gestión de la organización, porque al final vamos a implantar un sistema de gestión. No nos olvidemos que la ISO 27001 es un sistema de gestión de seguridad de la información. Entonces vamos a mejorar la seguridad de la información y vamos a mejorar la gestión, ¿vale? Teniendo en cuenta el entorno y la situación global. Realmente hay controles en los que vamos a evaluar cuál es nuestro entorno y cuáles son esas terceras partes y la situación que rodea nuestra organización. Por otro lado, también obtendremos una mejora de la seguridad. Como decía, por una parte tenemos el sistema de gestión y por otro la mejora en la seguridad de la información. Generaremos una cultura corporativa de seguridad, porque luego veremos que implantar una ISO 27001 va a implicar a toda la organización, entonces se ha de generar una cultura corporativa. Garantizaremos la continuidad de negocio, como he comentado antes, va a ser uno de los apartados de este webinar. Estableceremos garantías en el tratamiento de datos con terceras organizaciones. ¿Vale? Realmente, ya en cumplimiento de la legislación en materia de protección de datos, deberíamos haber planteado cómo modificar o cómo derivar a estos terceros la seguridad de la información. Dentro del ámbito de la ISO 27001, lo que haremos será ampliar un poco esos contratos y pensar también en si realmente es necesario disponer de, por ejemplo, de SLAs, de acuerdos a nivel de servicio. ¿Vale? Va a ser una de las partes que tendremos en cuenta. Una vez nos certifiquemos, ganaremos confianza con nuestros clientes, ¿vale? Y esta ISO 27001 también nos puede ayudar a dar cumplimiento legal. Bien en protección de datos, porque vamos a mejorar la seguridad de la información,
bien en alguna legislación sectorial, pues por ejemplo se me ocurre la VDA, que es una legislación que es análoga a la 27001 en el sector de la automoción en Alemania, o bien cualquier otro tipo de legislación en la cual la seguridad de la información sea importante. Pues se me ocurre el Esquema Nacional de Seguridad. Vale, introducción a la ISO 27001. Lo que vamos a hablar es un poco sobre la estructura y cuáles son los aspectos generales de esta ISO 27001. Vale, por poner un poco en contexto, comentaros las ISOs que están relacionadas. La 27001 es el objeto de este webinar. Sistemas de gestión de seguridad de la información, como hemos comentado. Vale, la ISO 27002, luego explicaremos un poco en qué consiste, pero bueno, al final es un manual de buenas prácticas para cumplir con los controles de seguridad de la ISO 27001. La ISO 27005, que habla sobre la gestión de riesgos de seguridad de la información, sería cómo tratamos los riesgos una vez los hemos visto. La ISO 27006, que sería para entidades certificadoras en el sistema de gestión de seguridad de la información. La ISO 22301, que es de continuidad de negocio, que al igual que la 27001 es certificable. ¿Vale? Las otras que hemos comentado, la 27002, 27005 y 27006, son, por así decir, manuales o guías, ¿vale? No son certificables. Esta ISO 22301 sí que es certificable por sí misma. Y después tenemos la ISO 31000 que habla sobre análisis de riesgos, ¿vale? ¿Cómo realizamos ese análisis de riesgos? Realmente, obviamente, la 31000 vendría a decirnos cómo hacemos el análisis de riesgos y la 27005 nos diría cómo gestionamos esos riesgos que hemos visto en ese análisis. ¿Vale? Como he dicho, las certificables son solo la 27001 y la 22301. Vale, aspectos generales de esta 27001. Gestión de la seguridad a nivel directivo. Al final, dirección va a ser quien se tiene que implicar y quien tiene que, pues en primer lugar, aprobar documentos, procedimientos y cualquier tipo de proyecto que venga vinculado a esta implantación de la ISO 27000. Gestión de la seguridad en los recursos humanos. Pues también es importante que recursos humanos se implique porque al final es quien va a exigir a los trabajadores que cumpla con, pues por ejemplo, el manual de utilización de medios informáticos que se le haya enviado, ¿no? Al final, si hay alguna medida disciplinaria que se ha de tomar, obviamente la tomará recursos humanos, como siempre, y realmente recursos humanos es quien tiene que gestionar que cada una de las personas que están dentro del ámbito de la 27001 cumpla con sus funciones. Vale, gestión de la seguridad con terceros. Pues como comentábamos antes, tendremos en cuenta cuando hagamos un proyecto con terceros, con un proveedor, pues tendremos en cuenta esa seguridad de la información en ese tratamiento que haga ese tercero. Al final, si yo cumplo con la ISO 27001, es lógico que yo exija a ese tercero que tenga un nivel de seguridad análogo al mío. A lo mejor puede ser demasiado estricto o no exigir que un tercero cumpla con la 27001, o a lo mejor saco una licitación o uno de los requisitos para que yo disponga de un proveedor es que ese proveedor esté certificado en la ISO 27001. Al final somos nosotros los que decidimos cuáles son las condiciones en las que este tercero nos va a prestar el servicio. Gestión de seguridad en los proyectos. Al final vamos a tener unos procedimientos que nos digan cómo tenemos que llevar a cabo los proyectos. Incluso el desarrollo de una aplicación, pues dentro de la ISO 27001 tendremos
un procedimiento que diga cómo se hace ese desarrollo de aplicaciones, en qué entorno, cómo se tienen que hacer esas aprobaciones de las versiones hasta que lleguen a un entorno de producción, etcétera. Otra de las partes importantes de la 27001 será la seguridad física. Realmente no sirve de nada que yo tenga la seguridad lógica súper controlada, que tenga un firewall perimetral, que no me pueda entrar nadie de fuera, si físicamente llega alguien a mis instalaciones y se sienta en un puesto y conecta su equipo a la red. O sea, al final, obviamente, la seguridad física también hay que tenerla en cuenta. Será una de las partes dentro de la 27001 que habrá que acometer, y la verdad es que en algunas organizaciones es uno de los proyectos más grandes o más largos de ampliar, porque al final implantar un sistema de control de seguridad física pues tampoco es lo más fácil del mundo si hay que cambiar la forma en la que se gestiona todo. Y obviamente, esto yo creo que es lo primero que se nos viene a la cabeza, ¿no?, cuando hablamos de la 27001, gestionar también la seguridad lógica. Tema de contraseñas, cifrados, etcétera. Vale, como os he comentado, implantar la ISO 27001 no es redacto una documentación, la meto en un archivador y ahí se queda, sino que tenemos que implicar a todo el personal, redactar políticas, procedimientos que sean acordes con la actividad de la organización y que cumplan con la ISO 27001. Entonces, este sistema de gestión, bueno, tanto la ISO 27001 como cualquier otra ISO, se basa en el modelo PDCA, ¿vale? El modelo de mejora continua. Este modelo lo que nos dice es, bueno, el PDCA viene del inglés, de Plan, Do, Check, Act, y nos dice que tenemos que establecer el sistema de gestión, tenemos que hacer lo que dice ese sistema de gestión y debemos tener métricas que nos permitan evaluar cómo está siendo gestionado ese GSI, ese sistema de gestión, y en función de lo que nos digan esas métricas, esas auditorías, esos indicadores, esas auditorías también de certificación, o sea, tendremos auditorías internas y externas, y aquellos objetivos que hayamos definido, todo lo que nos diga eso, que no está donde querríamos que estuviera en el sistema de gestión, lo mejoraremos, ¿vale? Al final esto es una rueda. Esto nos va a obligar a ir haciendo comprobaciones, ir haciendo auditorías periódicas, ir haciendo análisis de riesgos periódicos para ver cuáles son nuestros puntos flacos, ¿vale? Entonces, esta legislación la vamos a dividir en dos partes, ¿vale? Por un lado, los requisitos. Los requisitos es aquella parte que es troncal al resto de ISOs. O sea, si yo tengo una ISO de calidad, una 9001 implantada, toda esta parte nos va a sonar, ¿vale? Porque al final esto existe en todas las ISOs, aunque en unas esté encaminada a calidad o a medio ambiente y en otras a seguridad de la información, ¿vale? Pero toda esta parte de liderazgo, planificación, soporte, operación, evaluación de desempeño y mejora va a ser análoga en todas, en 9001, 14001, 27001. Entonces, conociendo esto, me ayuda el cumplir con otras ISOs para poder implantar la 27001. Pues obviamente toda esta parte sí, me ayuda y mucho. Tampoco es lo único que tenga la 27001, como veremos después, pero toda esta parte que es troncal sí que podemos aprovechar entre comillas, porque al final, claro, en todo lo que hacemos mención y hemos tenido en cuenta pues, lo relativo al medio ambiente o a la calidad,
Ahora vamos a pensar en la seguridad de la información. Pues, por ejemplo, roles y responsabilidades. Pues tendremos unos roles definidos en base a nuestra ISO que tengamos implantada, a nuestra 9001, por ejemplo, y queremos implantar la 27001. Pues a ese documento de roles o en otro análogo añadiremos esos roles que define la ISO 27001, como serían pues disponer de un comité de seguridad, disponer de un coordinador de seguridad y de un responsable de seguridad. ¿Vale? Al final, eso mismo va a pasar con todo lo que ahí aparece. Políticas, habrá que redactar políticas de seguridad. Tendremos de medio ambiente y de calidad y habrá que añadir todo lo que sea relativo al sistema de gestión de seguridad de la información. Contexto de la organización, pues pensando en la seguridad de la información, seguramente tendremos que pensar en un contexto más amplio, ¿vale? En otro enfoque diferente. Partes interesadas, pues obviamente tendremos alguna parte interesada más, pero sobre todo esas partes interesadas, pensando en la seguridad de la información, tendrán otros requisitos. Auditorías internas, obviamente tendremos que hacer también auditorías internas de seguridad de la información. Revisión por dirección, lo mismo. Análisis de riesgos. Realmente, si bien haremos análisis de riesgos de, yo que sé, de la 14001 o de la 9001, realmente de la 27001 habrá que hacer otro análisis de riesgos diferente. Es difícil que la metodología que estéis usando para otra certificación, para la 27, o sea, para la 14001 o la 9001, os pueda ser útil para la 27001. Luego entraremos un poquito en este apartado del análisis de riesgos. Vale, de este análisis de riesgos aparecerá una matriz DAFO. Debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. ¿Vale? Al final, el análisis de riesgos no solo nos sirve para ver qué debilidades tenemos, sino que también veremos qué fortalezas. Con todo esto, también en el análisis de riesgos aparecerán planes de gestión del riesgo, planes que yo voy a seguir o plan director de seguridad de la información, ¿vale? Planes que yo voy a seguir para reducir los riesgos que me han aparecido en ese análisis. ¿Vale? Lo mismo que también habréis hecho si tenéis una ISO de medio ambiente o de calidad. Acciones correctivas, pues en función de las incidencias que vayamos teniendo, de no conformidades en las auditorías, etcétera. Métricas, que serán indicadores y objetivos que nos permitan evaluar cómo está funcionando ese sistema de gestión. Lo mismo, tendremos definidos para otras ISOs y habrá que ampliar para la seguridad de la información. Y gestión de los recursos humanos. Pues tendremos una parte de gestión de los recursos humanos que a lo mejor tenemos implantada en otras ISOs, que esta sí que será muy útil de cara a la 27001, porque ya tenemos los puestos de trabajo definidos, por ejemplo, planes de formación también, y al final simplemente pues habrá que definir los puestos de trabajo también que tengan que ver con seguridad de la información y todos los puestos que tengamos definidos, cuáles son las funciones y obligaciones en cuanto a seguridad de la información, pero en general ya tengo los puestos de trabajo definidos de otras ISOs. Entonces, todo esto sería la parte que de cierta manera nos ayuda a cumplir con la 27001 el tener otras implantadas, porque es la parte troncal a todas las ISOs, lo que hemos llamado requisitos. ¿Vale? Ahora pasamos a controles. ¿Vale? Los controles están en el anexo A de la 27001. ¿Vale? Son 113 controles de seguridad que nos van a decir, nos van a hablar sobre la seguridad de la información. Esto sí que no va a tener ninguna relación con otras ISOs. ¿Vale? Esto va a ser totalmente nuevo, a pesar de que tengamos alguna ISO implantada. Los controles de seguridad nos aparece una A delante, que es del anexo A, ¿vale? Por eso podemos distinguirlos de los requisitos cuando leamos la ISO 27001.
realmente la ISO 27002, como comentaba antes, se basa en estos controles de seguridad y nos da una guía de sobre cómo podemos implantar estos controles, sobre cómo podemos afrontar estos controles, ¿vale? El objetivo es cuando acometemos un proyecto de adecuación, lo que podemos hacer es ir a la 27001, ver qué controles nos aplican. Bueno, para eso tendríamos una declaración de aplicabilidad y una vez sepamos qué controles nos aplican, no es recomendable ir control a control, es recomendable hacerlo de manera global, como vemos aquí las diferentes áreas, ¿vale? Política de seguridad, estas A5, A6, A7 son áreas. Luego dentro de estas áreas tendríamos 5.1.2. Esos serían los controles específicos y esos son los que hay 113. Entonces, bueno, si bien debemos implantar la ISO 27001 pensando en estas áreas, sí que es cierto que si queremos cumplir con todo lo que dicen los diferentes controles, deberíamos ir al control correspondiente y a la 27002, que también tiene los controles, o sea, también tiene estos mismos controles definidos de la misma manera. O sea, si aquí tenemos A5, vamos a la 27002 y tendremos el 5, políticas de seguridad, ¿vale? Y allí podríamos ver qué recomendaciones nos dan para implantar la ISO 27001 pensando en cada uno de estos controles. Vale, entonces, vamos a acometer un proyecto de implantación de una ISO 27001. ¿Qué es lo que debemos hacer? Pues primero definimos el alcance. ¿Cuál es el alcance de los procesos de la organización que queremos certificar o que queremos que estén dentro de esa implantación de la ISO 27001? ¿Vale? Una vez hemos definido el alcance, como decía, tenemos la declaración de aplicabilidad, que vamos a decir qué controles nos aplican y cuáles no. Los que no nos apliquen será porque, pues, por ejemplo, áreas de carga y descarga. Si yo soy una oficina, pues obviamente no tengo áreas de carga y descarga. Entonces, ese control lo puedo excluir, ¿vale? Lo excluyo y justifico que lo excluyo porque no tengo zonas de carga y descarga. Entonces, eso sería la declaración de aplicabilidad, donde decimos qué controles me aplican y cuáles no, y los motivos. ¿Vale? Después de tener todo esto claro, la siguiente fase de este proyecto de adecuación sería hacer un análisis de riesgos, ¿vale? Ver qué riesgos tengo en la organización para tomar las medidas correspondientes para reducirlos. Vale, entonces vamos a hacer una evaluación de riesgos. Hay muchas legislaciones que hablan sobre evaluaciones de riesgos o análisis de riesgos. Incluso legislaciones de protección de datos nos hablan de que tenemos la obligación de hacer análisis de riesgos de todas las actividades de tratamiento que tengamos. Por ejemplo, el Esquema Nacional de Seguridad también nos habla sobre la obligatoriedad de hacer análisis de riesgo. Dentro de la ISO 27001, que es el caso que nos atañe, realmente debemos hacer análisis de riesgos de manera anual, ¿vale? De manera anual, al menos. Esto quiere decir que si cambia la situación de nuestra organización, debemos hacer un nuevo análisis de riesgos. Por ejemplo, pues en 2020 hacemos un análisis de riesgos en enero, porque siempre hacemos todos los años en enero un análisis de riesgos. Pues nos vino una pandemia, tuvimos que llevar a la gente a casa y en ese nuevo entorno, obviamente, surgen otros riesgos. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Pues con un cambio tan grande como pasar de trabajar en la oficina a que cada uno trabaje desde su casa, lo normal y lo que dice la legislación sería hacer un análisis de riesgos
en el momento en el que cambia tanto el entorno. ¿Vale? Entonces, los deberíamos hacer de manera anual y también cuando cambie el entorno, procesos o cualquier tema relativo al sistema de gestión. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este análisis de riesgos? Pues como decía antes, no solo vamos a ver qué riesgos tenemos, sino también qué oportunidades. ¿Vale? De ahí va a aparecer la matriz de AFO, como decía antes también, debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Y estos riesgos tendrán unas medidas de tratamiento y unos controles para llevarlos a cabo. ¿Vale? Estableceremos planes para cumplir con los objetivos. ¿Vale? Realmente lo que veamos que contrastemos con un control de la ISO 27001 y veamos que tenemos o riesgo de no cumplirlo o que tenemos una amenaza de seguridad de la información que se puede materializar, tendremos que poner alguna medida para reducir la probabilidad de que eso ocurra. ¿Vale? Control operacional, incluyendo los riesgos asociados en las subcontrataciones. Realmente, como comentaba antes, tenemos que tener en cuenta que cuando subcontratemos un servicio o utilicemos a un proveedor para algo que tenga que ver con la seguridad de la información, debemos pensar si tenemos un contrato adecuado, si ese tercero nos aporta las garantías suficientes para que trate nuestros datos y si realmente debemos definir un SLA, un acuerdo a nivel de servicio con ese tercero. Porque, claro, si yo tengo un servicio crítico y estoy utilizando, pues, no sé, se me ocurre un alojamiento en la nube, si esa empresa que me da el alojamiento no me garantiza absolutamente nada, pues claro, puede ser que yo no tenga disponible ese servicio, sea crítico para mí, pasen días y yo tenga la organización parada. Entonces, lo que tengo que hacer es, si es un servicio crítico, tengo que definir unos acuerdos a nivel de servicio que diga, mira, tú te comprometes a que tenga el servicio disponible el 99,99% del tiempo. Y si no es así, me vas a indemnizar con X, ¿vale? En función de lo crítico que sea el proceso para mi organización, pues definiré esos criterios. Vale, el análisis de riesgos es un requisito indispensable en un mayor o menor grado para los sistemas, como decía antes. ¿Vale? La organización puede definir cuál es la metodología que utiliza. Realmente la ISO 27001 no exige una metodología concreta. ¿Vale? Realmente esto queda a elección de la organización. Seguro que habéis oído hablar de Magerit. Es una metodología que se utiliza de manera bastante común en los análisis de riesgos. ¿Por qué? Porque es la que utiliza un programa que es gratuito para la administración pública, con el cual, de forma bastante habitual, se ejecutan evaluaciones de riesgo en la administración pública para cumplir con el Esquema Nacional de Seguridad, que se llama Pilar. La aplicación se llama Pilar y la metodología que utiliza esa aplicación es Magerit. Realmente esa herramienta creo que la puede comprar cualquier organización privada la puede comprar, pero el precio creo que es bastante prohibitivo. Vale, y la evaluación de riesgos sirve de base para categorizar los riesgos con el objeto de tratarlos. Realmente vamos a definir en esta evaluación de riesgos unos criterios que nos definan qué riesgos debemos tratar. ¿Vale? Aquellos riesgos que cumplan con esos criterios los trataremos. Haremos algo para reducirlos o al menos nos plantearemos el hecho de reducirlos. Plantearemos, pues, por ejemplo, a dirección cuál es el proyecto a acometer y cuánto es el coste, tanto humano como económico, ¿no?
Si dirección dice que prefiere asumir el riesgo en lugar de tratarlo, pues al final ellos serán los responsables de ese riesgo. Vale, ¿cómo hacemos una evaluación de riesgos? Pues al final aquí entraría un poco la metodología, ¿no? Pero bueno, en general todas las metodologías van a ir enfocadas de la misma manera. Yo defino unas amenazas que afectan a mi organización y en concreto a qué activos afecta cada una de ellas. ¿Vale? Entonces, a esta pareja de amenaza y activo aplicará unas salvaguardas correspondientes. Las salvaguardas son aquellas medidas que reducen tanto la probabilidad de ocurrencia del riesgo como las consecuencias del mismo. ¿Vale? Entonces, yo aquí tengo un trío amenazas, activos, salvaguardas y a eso le aplicaré una probabilidad de que ocurra, que en algunos casos a lo mejor también lo veis como una frecuencia. Por ejemplo, una probabilidad muy alta puede ser una frecuencia diaria y una probabilidad muy baja puede ser que ocurra una vez cada 5 años. Al final es lo mismo, una cosa que la otra. Y cuando yo tenga evaluada la probabilidad y el impacto, que el impacto serían las consecuencias que tendría esa amenaza, ahí lo que extraigo es el riesgo. ¿Vale? El riesgo es cómo de probable es que algo ocurra, que una amenaza ocurra en un activo y las consecuencias que tiene. ¿Vale? Al final, normalmente, esto también se podría utilizar otra metodología, pero lo que sí que se recomienda siempre es que el riesgo sea la probabilidad multiplicada por el impacto. ¿Vale? Entonces, evalúas las dos cosas, tanto la probabilidad como el impacto. Aquí vemos un mapa de riesgos que realmente la ISO 27001 no obliga a tener un mapa, a una representación gráfica, sino que obliga a tener nuestros riesgos evaluados. Pero bueno, la verdad es que siempre viene bien ver de manera más gráfica cuáles son nuestros riesgos. Realmente cada puntito de esto sería un riesgo, ¿vale? En el eje vertical tendría el impacto, impacto muy alto lo tendría arriba, impacto muy bajo abajo y en el eje horizontal tengo la probabilidad de ocurrencia, ¿vale? Lo que sea muy probable lo tendré en la derecha y lo menos probable en la izquierda. Al final esto, como podéis ver, pues es un mapa de calor donde en esta representación los riesgos mayores los voy a tener en la parte roja y de ahí al amarillo y al verde donde tendré los menores riesgos. ¿Esto qué me va a permitir? Esta representación o esta evaluación realmente, porque aunque no los tenga representados, los evaluaré con un número, esta evaluación me va a permitir crear un plan de acción donde yo dé prioridad a aquellos riesgos que sean mayores. ¿Vale? Yo empezaré a tratar aquellos riesgos que están en rojo con más urgencia que los que están en verde. A lo mejor yo hago este análisis de riesgos, bajo todos los que están en rojo y en amarillo y en el análisis de riesgos del año que viene me salen otros, porque al final, obviamente, el entorno cambia, las amenazas varían. A lo mejor la probabilidad que hay de que me entre un virus hoy por campañas de phishing es muy diferente a lo que puede ser dentro de un año. La verdad es que, por ejemplo, en este último año han aumentado considerablemente los ataques de phishing. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues poner medidas proporcionales a esos riesgos que voy teniendo. Entonces, por eso la importancia de hacer un análisis al menos anual. Vale, al margen del tema del análisis de riesgos, otra de las obligaciones dentro de la ISO 27001 es disponer de planes de continuidad de negocio. ¿Vale? Un plan de continuidad de negocio es aquel que nos permite seguir con la actividad de la empresa.
cuando ocurre una incidencia. ¿Vale? ¿Cómo afrontamos un proyecto de definición de planes de continuidad? Pues primero identificaríamos cuáles son los servicios más críticos. ¿Vale? Veremos qué activos dependen de esos servicios críticos, ¿vale? Y crearemos una estrategia de continuidad. La estrategia de continuidad lo que me permite es seguir trabajando, aunque sea con alguna merma en la productividad o cualquier otra propiedad. Realmente, la estrategia de recuperación lo que va a ser es, lo que va a definir es cómo vamos a volver a la situación que teníamos antes de la incidencia, ¿vale? Por ejemplo, yo tengo una incidencia que afecta a un equipo que es vital para mi organización, porque de ese equipo depende el que se pueda imprimir, por ejemplo. Entonces, ¿cuál puede ser mi estrategia de continuidad? Pues coger un equipo que, al ser un servicio crítico, ya debería estar preparado al 100%, debería ser cambiar el equipo por el de recambio y conectarlo. Y la estrategia de recuperación, ¿cuál sería? Pues reparar ese equipo que estaba estropeado y ponerlo de recambio. O poner, una vez está reparado, poner ese equipo como principal y volver a poner otro como recambio. Pero al final lo que se trata es que tras esta estrategia de recuperación tenga la misma situación que tenía antes de la incidencia. ¿Vale? ¿Qué debemos definir? Pues cuáles son esos planes y debemos saber quiénes son los responsables de ejecutarlos. Vale, aquí hay dos parámetros que son bastante importantes, que es el RTO, el máximo tiempo sin servicio, y el RPO, el tiempo máximo de pérdida de datos. ¿Vale? El máximo tiempo sin servicio me va a definir cuánto tiempo tengo para ejecutar ese plan de continuidad. ¿Vale? Siempre el plan de continuidad ha de tener una duración menor que el máximo tiempo sin servicio. ¿Vale? Porque al final el máximo tiempo sin servicio es aquel tiempo que consideramos máximo para que las consecuencias en la organización no sean catastróficas. ¿Vale? Por otro lado, el tiempo máximo de pérdida de datos, el RPO, me va a definir la frecuencia con la que hago las copias de seguridad. ¿Vale? Porque si yo no me puedo permitir perder un día de trabajo, pues tendré que hacer copias de seguridad con más frecuencia que un día. ¿Vale? Al final, esos dos parámetros son bastante importantes porque nos definen cómo tenemos que ejecutar estos planes de continuidad y las copias de seguridad, backups, réplicas, etc. Vale, agenda de contactos relevantes. Es vital en estos planes de continuidad tener a mano en el mismo plan o en una tabla anexa una agenda con los contactos de importancia. Pues, no sé, por ejemplo, si mi plan de continuidad cuando tengo una avería del suministro eléctrico es llamar a la compañía tal, pues debo tener ese número de teléfono bien a mano, ¿vale? Porque al final, en un plan de continuidad, obviamente el tiempo es vital. Un tema primordial, hacer pruebas de estos planes de continuidad. De nada me sirve definir planes de continuidad si no los he probado. ¿Vale? Si yo me imagino que un plan de continuidad se va a ejecutar en un día y me cuesta 5, pues al final la manera de verlo es probándolo. Si no lo he probado, no puedo saber que el tiempo real es el que yo estimaba. Entonces, es muy importante probar de manera periódica los planes de continuidad.
En función de lo críticos que sean, los probaremos de manera más periódica o menos. Y después, pues también es importante la formación de las personas que van a intervenir en estos planes de continuidad y realizar simulacros. Al final, simulacros pueden ser incluso averías. O sea, puede ser un simulacro puede ser real, como es una avería, o puede ser una prueba voluntaria que yo haga. Y bueno, supongo que habrá alguna preguntilla. No sé si mi compañero Jorge tiene alguna por ahí a Sí, mano. sí, tengo un par de preguntas que han hecho que además me parecen muy interesantes. La primera es que si ayuda la 27001 a cumplir con el Esquema Nacional de Seguridad. Y ahora cuando respondas te lanzaré la segunda. Vale. Vale, a ver, el Esquema Nacional de Seguridad es una legislación que es de obligatorio cumplimiento para la organización pública, ¿vale? Para la administración pública. También una empresa privada se puede certificar, pero realmente, bueno, la administración pública, por puntualizar, tiene que cumplir con el Esquema Nacional de Seguridad, pero no es necesario que se certifique, ¿vale? Las que se pueden certificar son las empresas privadas. Vale, entonces, respondiendo un poco a la pregunta, realmente el esquema Nacional de Seguridad trata más de medidas técnicas y la ISO 27001 obviamente tiene bastante contenido de medidas técnicas, pero principalmente define un sistema de gestión. Entonces, sí que hay partes comunes. De hecho, hay una guía del Centro Criptológico Nacional que habla sobre esto. Hay una guía que es cumplo con la ISO 27001, ¿qué tengo que hacer para cumplir con el Esquema Nacional de Seguridad? ¿Vale? Y en esa guía aparecen los controles y unos colores que son verde, amarillo y rojo en función de debería cumplir, pero solo reviso que cumplo el Esquema Nacional de Seguridad, el verde, y el rojo es tengo que hacer cosas. Tengo que redactar documentación, tengo que tomar medidas técnicas y organizativas, etc. Entonces, por resumir, ¿me ayuda la ISO 27001 a cumplir con el Esquema Nacional de Seguridad? Sí, considerablemente, pero todavía queda bastante trabajo por hacer. Vale, vale. Y la otra pregunta, que es muy buena, es la diferencia que hay entre la 27001 y la 27701. Vale. La 27.701 es una legislación bastante nueva, si no me equivoco es del 2019, que habla sobre privacidad de la información. ¿Vale? Para cumplir con la 27.701 tengo que cumplir con la 27.001. O sea, si yo defino un alcance con la 27.701, ese alcance tengo que tener implementada la 27.001. ¿Vale? Y luego hay unos controles que son extra, por así decir, que hablan sobre privacidad de la información. Es como cumplo con la 27.001 y además cumplo con la LOPD de 2018, el GDPR y algunas pequeñas obligaciones más que definen esa 27.701. Vale, pues muchas gracias, Iván. Pues lo comentado, muchas gracias a los asistentes. Me imagino que Alfredo os lo iba a decir ahora también, pero os lo digo yo. Por favor, si podéis dedicarle, que cuesta un minuto, a responder a la encuesta, os lo agradecemos mucho porque nos sirve para mejorar y para poder enfocar futuros webinars que hacemos según las necesidades que nos pedís. Lo dicho, por mi parte, muchas gracias por dedicarnos vuestro tiempo y gracias. Eso es, Alfredo. muchas gracias. Sí, eso es. Iba a decir exactamente eso. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, Iván.
Muchas gracias a todos los asistentes. Lo dicho, os esperamos en próximos webinars. Tened buen día. Gracias, un saludo.